Hola a todos. Hoy en el delantal de Verónica vamos a preparar unos vasitos de polvito uruguayo o también llamado polvito canario. En realidad es una versión del auténtico postre uruguayo llamado Príncipe Humberto, solo que se ha modificado un poquito hasta convertirlo en lo que hoy se conoce como polvito canario o polvito uruguayo. Es un postre muy fácil de hacer y se presenta en capas. A los más golosos de la casa les va a encantar. Acompáñame para ver cómo se prepara. ¡Comenzamos! Uno de los ingredientes que vamos a utilizar en esta receta son los suspiros de merengue. Son unos merenguitos que se han horneado muy lentamente hasta secarlos. Y se quedan así, con esta textura como más sólida. Yo los conozco con este nombre, pero quizás en tu ciudad o en tu país tengan un nombre distinto. Así que me encantaría saber cómo los llaman donde tú vives. Yo he comprado los suspiros ya hechos en el supermercado. Si os gustaría ver cómo se preparan caseros, ponérmelo en los comentarios y haremos la receta de los suspiros de merengue. Con ayuda de las manos vamos a triturarlos. Se trata de romperlos hasta casi hacerlos polvo, aunque a mí personalmente me gusta dejarlo en trocitos pequeñitos. He triturado unos 5 suspiros grandes. Podéis dejarlos así como yo o dejarlos totalmente en polvo. También vamos a utilizar galletas tipo digestive. A mí me gusta utilizar este tipo de galleta porque tiene un punto salado y me parece que le va muy bien a este postre, ya que es bastante dulce. Si no tenéis este tipo de galleta, también se puede utilizar perfectamente galletas María. Tenemos que triturar las galletas hasta hacerlas polvo. Podéis usar una picadora eléctrica, pero como no todo el mundo tiene una procesadora de alimentos, las voy a triturar en el mortero para que veáis que así también quedan perfectas. Así es como nos deben de quedar. Las trituraremos hasta hacerlas polvo. Otro ingrediente que necesitamos es dulce de leche. He comprado un bote que trae 430 gramos. En otros países, el dulce de leche es también conocido como manjar, arequipe o cajeta. Para que sea más fácil de utilizar, lo pongo dentro de una manga pastelera. Le he puesto una duya o boquilla pequeña para que no nos salga mucha cantidad, ya que es muy dulce. Y para evitar que se salga de la manga, le he puesto una pinza en los extremos y la dejo preparada para utilizar. Otro ingrediente que también voy a utilizar es nata para montar o crema para batir. En este caso es de la marca Hermol. Vienen en latas de 250 gramos y la tenemos que poner en la nevera 3 horas antes de utilizarla para que esté muy fría. Voy a utilizar 2 latas, que en total serán 500 gramos. La voy a montar con ayuda de unas varillas eléctricas sin añadirle nada de azúcar. En esta receta es importante no añadirle azúcar, porque el resto de ingredientes son bastante dulces, así que necesitaremos ese contraste. Esta nata o crema es muy dura al principio, incluso puede que os cueste sacarla de la lata, pero no te preocupes, esto es completamente normal. Poco a poco, a medida que se bate la crema, se va poniendo más blandita. Recordad que no le he puesto nada de azúcar. Me gusta esta marca por 2 motivos. Una es que monta súper rápido y que nunca se baja una vez montada. Pueden pasar un montón de horas que una vez montada no se baja y se mantiene súper firme. Otra cosa que me gusta de ella es que es de origen vegetal, así que por mucho que la tenga batiendo no se me va a cortar. Ya la tengo batida y fijaros qué firme se queda. Por mucho que muevo la espátula no se me cae. Me encanta.
La he metido en una manga pastelera con una boquilla ancha, para que sea más fácil y más rápido de montar luego el polvito uruguayo. Pero también podéis poner la crema con una cuchara. Voy a servirlo en vasitos individuales. El tamaño que he elegido es este, pero también podéis hacerlo en vasitos más pequeños. La primera capa del fondo hay que ponerle la galleta triturada. Ahora le voy a poner el dulce de leche. Al hacerlo con la manga es mucho más fácil y más rápido de poner. A continuación le pongo una capa generosa de nata montada o crema batida. Esta crema, al no llevar nada de azúcar, contrasta perfecto con el dulce de leche que es tan dulce. La siguiente capa es de los suspiros de merengue que hemos triturado antes. Y ahora volvemos a repetir de nuevo las capas anteriores. Ponemos una capa de galleta, una capa de dulce de leche, otra capa de crema batida y la última capa debe ser siempre de suspiros de merengue. Los llevaremos a la nevera durante un par de horas como mínimo para que se ponga bien fresquito. Para comerlo, lo ideal es intentar coger un poco de todas las capas y que así se mezclen en la boca. Esto está delicioso. Y lo mejor de todo es lo rápido que se prepara. Este postre va a ser una delicia de los que somos más golosos. Si te animas y haces esta receta, me encantará ver tus fotos. Así que puedes etiquetarme en cualquiera de mis redes sociales, como Instagram o Facebook, para poder verlas. Muchas gracias por ver esta receta y acompañarme hasta el final del vídeo. ¡Nos vemos en la siguiente receta!